Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, digo tardes porque lo estamos grabando tarde, pero quién sabe qué horas vean este video. Mi nombre es Mario. Esta es una serie de entrevistas que estamos haciendo sobre temas relativos a la historia. Y el día de hoy, pues me congratulo que tengamos a una persona que ha sido muy importante en mi formación personal, pero también como después, como colega dentro de los pasillos de la escuela, Pedro. Pedro Hernández Marcos. Voy a presentarte brevemente, pero pues voy a dejar que tú también complementes mi presentación. Pedro es docente de la Escuela de Antropología también, en varias materias, ¿no? Especialmente dos, Introducción a la Historia, y me parece que este semestre diste Materialismo Histórico. Son materias de formación de los primeros dos semestres y las cuales yo considero que son fundamentales y cruciales. En mi caso particular, como para compartir un poco de mi propia formación, a mí Pedro me dio la materia de introducción y yo pienso que hasta hoy ha sido la materia que ha sido más importante en toda mi propia formación histórica, a pesar de que ya egresé hace algunos años, ¿no? Entonces, creo que Pedro es una de las pocas personas que conozco que desarrolló una tesis teórica en historia. No sé si quiere hablar de eso, pero es de las pocas personas que veo que se clavó en la cuestión teorética, decía él, ¿no? Y después continuó con estudios de posgrado, creo que en eso anda. Y además, la cosa que siempre digo que me parece importante es que tiene este perfil académico, pero también, sobre todo, en la cuestión de docencia. En ese sentido, pues creo que él es una excelente lección para platicar de unos temas que son pertinentes para la historia, para un público amplio. Y bueno, no sé, Pedro, a ver si tú quieras complementar, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar. Ok, sí, efectivamente, Mario. Pues yo desde la licenciatura me atrajeron mucho estos temas de reflexión teórica. En su momento, bueno, pues los había planteado y expresado con algunos profesores, hasta que, bueno, pues ya llegó la parte de definir, pues todo lo que es la parte formal, ¿no? Procesos de investigación, generar marcos teóricos, etcétera. Y bueno, pues por ahí me vi envuelto en un tema en particular, ¿no? En aquel momento, bueno, pues a mí lo que me llamó mucho la atención era esta cuestión sobre si el proletariado, este concepto o este mecanismo, mejor dicho, conceptualizado por Marx, el materialismo histórico, se presentaba en el contexto actual como un sujeto revolucionario, como se había esbozado en el siglo XIX, en movimientos obreros de comienzos del siglo XX. Viene toda una discusión, pues a nivel teórico, pero también, por supuesto, a nivel político, de activación de los movimientos sociales, sobre este proceso, ¿no? Y por ahí, bueno, pues en los años 80 del siglo XX, surge quizás como con mayor peso esta discusión y alcanza como diferentes posicionamientos, ¿no? Desde aquellos que decían que pues el proletariado y luego entonces toda la estructura conceptual del materialismo histórico estaban superados, que no era necesario o que ya no era viable una reflexión desde esta perspectiva, hasta planteamientos totalmente contrapuestos, ¿no? Que mencionaban justo que pues esto era incorrecto. Bien, en ese momento, bueno, pues a mí me llamó bastante la atención esta discusión y a raíz de eso, bueno, pues es que sale justo la tesis de licenciatura en su momento, ¿no? Más adelante, bueno, pues me sigue llamando la atención este tipo de reflexiones, solo que ahora pues ya lo que me interesa es pues, de esta discusión teórica, pues cómo podemos pasar a estudios concretos, ¿no? Y bueno, pues en esa discusión efectivamente me encuentro. En la actualidad, bueno, pues efectivamente como mencionas, estoy trabajando en la ENA, en la licenciatura de Historia, pues impartiendo estas materias que me parece, bueno, pues también son fundamentales pues para estas generaciones, ¿no? De chicos que se acercan con esta inquietud de, pues, estudiar historia y que, bueno, yo sí considero que son fundamentales en su formación, ¿no? A veces, pues, sentimos lo pesado, ¿no? Del contenido. Por ahí mencionábamos alguna vez con algunos compañeros de otras escuelas, de otras universidades, que ese tipo de materias, por ejemplo, pues ya las veían, por ejemplo, a mitad de carrera o en un perfil hacia finalizar la carrera y decían, pues es que sí es como un choque de lleno cuando llegas a la ENA y las tienes como al inicio, ¿no? De tu formación.
Y les comentaba que esta experiencia me parece que es fundamental, ¿no? Porque de alguna manera te va marcando, te va poniendo el derrotero de hacia dónde queremos generar un perfil, pues, de estudiantes en la licenciatura, y que ya visto a niveles de, pues, digamos, concreto, por ejemplo, de mecanismos, por ejemplo, ahorita lo que me está interesando mucho es, estoy reflexionando mucho sobre la parte de la docencia, tiene que ver justo con este aspecto, ¿no? Porque lo mencionas muy bien hace un momento, ¿no? Eh, es curioso cómo hay personas que son ajenas a la formación de historiador como profesional, que dan clases de historia, ¿no? Yo me he encontrado con abogados, me he encontrado con sociólogos, me he encontrado pues con una variedad más o menos amplia de personas, de profesionistas, que se acercan a impartir historia, ¿no? Y entonces lo que tú escuchas cuando esas personas están hablando es que pareciera que la historia es esto que venimos debatiendo nosotros esencialmente en la licenciatura, ¿no? Que es aprenderse fechas, que es aprenderse grandes personajes, etcétera. Y que, bueno, la visión o la formación de justo de la licenciatura va contracorriente contra este tipo de, pues digamos, de ideas tan comunes, tan aceptadas en el contexto actual, ¿no? Efectivamente, creo que está esta noción de memoria patria, ¿no? Más que de historia en el sentido en el que la disciplina se desarrolla. Y yo de repente digo, bueno, yo no me voy a meter a un juzgado, ¿verdad? A litigar o no me voy a meter por decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué un abogado, o vamos así con todo respeto, ¿no? podría desarrollar temas históricos? Pero ese debate sobre la docencia, que me parece fundamental, vamos a dejarlo un poquito aparte. A mí me parece que es pertinente retomarlo en el sentido en el que esto se da sobre todo a nivel medio superior. Y cuando los muchachos, las muchachas ingresan a la licenciatura de historia, se dan de golpe con todo un programa académico que no tiene pues prácticamente nada que ver, incluso diríamos va en contra de esa visión de la memoria patria. Entonces, en ese sentido, una de las primeras personas con las que pueden toparse, pues es con Pedro. y hay varias novatadas, ¿no? Hay varias novatadas que te aplican ahí, obviamente, en el buen sentido, para la reflexión histórica del positivismo, del historicismo y de otras posibles formas de hacer y escribir historia. Una de las cosas por las que yo quería platicar contigo era especialmente que justo la gente entra a la licenciatura o se acerca, bueno, no solo a la licenciatura, ¿no? Se acerca a lo histórico con esta noción casi mnemotécnica, ¿no? De fechas, de eventos, de héroes, de actores de la patria, de la entidad estatal específicamente. Pero en historia, específicamente en el primer semestre, se nos hace la reflexión, se nos invita a la reflexión de que a pesar de que el ser humano, hombres, mujeres, somos personas, somos sujetos de la historia, somos entidades históricas, esta conciencia sobre la historia no siempre fue así. Es decir, a pesar de que haya desarrollado las personas memoria, formas de recordar el pasado, aproximaciones al pasado, esto no implica un procesamiento histórico. En ese sentido, Pedro, me gustaría que me pudieras complementar a propósito de dos casos concretos, ¿no? Es decir, cómo el tiempo pasado en la antigua Grecia y en la antigua Edad Media era concebido y cómo es que nosotros desde la historia reflexionamos que a pesar de que hay un ejercicio hacia el pasado, no es un ejercicio propiamente histórico. Sí, ese justo es parte de la discusión que tenemos pues en la academia, en la licenciatura, de cómo es que los seres humanos, pues al ser justo sujetos históricos, pueden apropiarse de su misma historicidad, ¿no? Me parece que es una reflexión fundamental en la carrera, ¿no? Que es justo es la discusión del sujeto histórico, ¿no? Eh, Obviamente esto pues implica abiertamente un posicionamiento, ¿no? Si asumimos que hay un sujeto en la historia, pues significa que este sujeto es activo, significa que este sujeto irrumpe, que este sujeto trastoca, o que en algunos momentos también está como latente, como en sigilo,
pero no acabado, no silenciado, ¿no? Sino que es un sujeto que puede manifestarse de diferentes maneras, ¿no? Yo a veces lo comentaba justo en esta discusión que me ha tocado trabajar a mí en mi formación académica, cuando pensamos, por ejemplo, en el papel del proletariado, ¿no? Yo les comentaba a los chicos, es que cuando nos acercamos, como en un primer elemento hacia esta parte, creemos que existe un sujeto revolucionario 24 horas al día, 365 días al año, etcétera, ¿no? Y si no hace las revoluciones porque pues, el proletariado entonces es huevón, es flojo, no actúa revolucionariamente, ¿no? Y esto es absurdo, ¿no? Esto no es así, ¿no? El sujeto histórico justo puede expresarse de diferentes maneras, tiene diferentes elementos en los cuales puede esbozar su historicidad. Y una manera de esbozarla es justo de su aprehensión o de su reflexión, pues de su devenir histórico, ¿no? No siempre han existido estas condiciones para que este elemento pueda generar un mecanismo de secularización. ¿Qué significa esto? Un mecanismo de secularización es en el cual puedes reconocer que tanto tú en el presente estás actuando bajo esta condición humana, ¿no? Que las condiciones que van a generar un mecanismo de transformación son humanas, ¿no? Suena tan básico, pero no ha sido así siempre a lo largo de la historia, o no se ha percibido siempre así a lo largo de la historia, ¿no? Esto me parece que pues es justo como la gran gesta, el gran proyecto que arroja la modernidad en el contexto actual, ¿no? Reconocer una secularización, que el proceso de las acciones humanas son realizadas por esto, ¿no? Por los grupos humanos, ¿no? Y esto, bueno, pues esta experiencia se da a raíz de toda esta transformación que comienza a desarrollarse en el contexto occidental, que va generando justo la experiencia de pues un nuevo modo de producción en ascenso, nuevas figuras sociales que están generando este mecanismo de riqueza, de lucha, de disputa, etcétera, y que están trastocando todo un orden social, cultural, religioso, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ocurre este mecanismo de secularización. Si esto lo comparamos hacia atrás, vemos que esto, pues vamos, no siempre se ha conseguido de esta manera, ¿no? La posibilidad de reconocer un pasado humano y un devenir humano solo es justo algo que se ha conseguido en la modernidad. Han existido momentos en los cuales, bueno, pues se ha logrado, se ha intentado justo acercarse esto hacia otros grupos u otros momentos en la historia, pero bueno, esto generalmente ocurre, por ejemplo, a un nivel presentista, ¿no? Tú mencionabas hace un momento, por ejemplo, esto que ocurre con la Grecia clásica, que sobre todo donde tenemos referentes escritos que nos dejan de alguna manera entrever justo cómo podemos rearticular una forma de pensamiento en estas sociedades, ¿no? Principalmente son momentos históricos, ¿no? Ahí se presenta mucho el caso, por ejemplo, de estos personajes, Tucídides, Herodoto, etcétera, ¿no? Las reflexiones que hacen ellos principalmente giran en torno a acontecimientos cercanos, presentistas, ¿no? Que están ocurriendo y que de alguna manera, pues ellos pueden corroborar eso, ¿no? De hecho, justo Herodoto va a mencionar por ahí que uno de los elementos en los cuales puede tener esta veracidad, un discurso histórico, pues tiene que ver con que haya un testigo, ¿no? Sin esta figura del testigo, pues sería imposible como reconstruir esta parte de las acciones humanas, ¿no? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si quisieran ir más hacia atrás, reconocer otro periodo de la historia que ya no es contemporáneo a ellos? Bueno, pues ahí ya viene una dificultad para pensarlo esto en términos de una secularización, ¿no? Ahí acuden justo a estos personajes, cuestiones que tienen que ver con una parte pues mitológica, cuestiones que tienen que ver con una parte religiosa, etcétera, ¿no? Y entonces que en ese sentido su devenir solamente es devenir en la medida en que tienen su relación presente, pero hacia el pasado eso ya es más confuso, ¿no? Esa situación ya no es tan fácil de reconocer como si lo es, por ejemplo, en un contexto presente o vamos a un contexto futuro, que eso sí se alcanza, por ejemplo, a percibir en esta cultura, ¿no? Pero no así hacia el pasado, no es capaz de reconocer plenamente su pasado justo bajo esta condición humana, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Edad Media, bueno, pues ocurre algo similar,
una vez que esta parte de las sociedades grecolatinas van siendo subsumidas dentro de esta reorganización que generan estos grupos en el contexto de la Europa occidental, esta situación se va difuminando, ¿no? En la medida que el cristianismo como religión va ganando cada vez más influencia, sobre todo en el entorno cultural, ¿no? Que es donde se va a ir generando esto. Recordemos que pues van a ser básicamente los principales elementos religiosos los que van a estar consolidando el saber, los que van a estar consolidando, por ejemplo, este recurso, incluso este recuerdo de las sociedades grecolatinas, ¿no? No va a estar esto en las universidades, porque esas van a ser realmente tardías, que empiezan a irrumpir en el contexto de Europa Occidental, sino más bien son en los monasterios donde se está justo guardando de alguna manera esta memoria histórica, ¿no? Y en el cual la interpretación, por ejemplo, que se hacen hacia ciertos acontecimientos de la historia, en particular hacia las sociedades grecolatinas, pues son vistas justo con este anteojo que va a ser la religión, ¿no? Ahora, por ejemplo, se interpreta al pensamiento, pues que te gusta platónico, al pensamiento aristotélico, visto justo con el anteojo religioso, ¿no? Pues en ese sentido, cuando se hace esta reflexión sobre pues el devenir humano, etcétera, existe como esta mediación, ¿no? O sea, no es que en el contexto de los grupos humanos, los campesinos, siervos, etcétera, no haya una mediación inmediata de su devenir histórico, por supuesto que lo hay, ¿no? Pero ya para articularlo dentro de un compuesto que podríamos llamar la historia humana, esto ya es mucho más complejo, ¿no? Esto no es tan fácil de imponerse, por ejemplo, al contexto europeo en aquel momento, ¿no? Y que bueno, pues en general si lo mantenemos de esta manera, esta condición teleológica de la cual tú hablabas hace un momento, tiende como a esbozarse en diferentes aspectos, ¿no? Esto de que haya un sentido en la historia, que haya una finalidad en la historia, un telos como tal, bueno, pues va a ser visto justo desde esta perspectiva, ¿no? Mientras, por ejemplo, la modernidad puede generar una filosofía de la historia que apunta justo hacia lo que sería la conformación de pues un Estado moderno, un Estado democrático, racional, etcétera. El telos que nos presenta, por ejemplo, el pensamiento religioso, es todo lo contrario, ¿no? Es un telos que apunta hacia pues, la parte divina, ¿no? La parte de vamos a regresar al paraíso, hacia allá apunta al final de la historia humana, ¿no? Entonces, ¿cómo se eslabonan, por ejemplo, estas acciones humanas? ¿Cómo se eslabonan, por ejemplo, este devenir? Va cambiando justo en el transcurso, pues que las acciones humanas, las sociedades, se van moviendo en diferentes ámbitos o periodos de la historia. Ok, creo que has dado una serie de claves que son fundamentales. Voy a intentar recuperar algunas que me parecen piezas nodales para el debate. Una es que empezaste hablando de sujetos, ¿no? Sujetas, ¿no? De la historia. Usualmente, vamos a decir, en la historia del público, del gran público, se suele hablar de personajes, ¿no? Incluso de los grandes personajes de la historia. Yo varias veces llegaba a comentar que entender la noción, o asumir más bien, que existan personajes de la historia, nos obliga a pensar en la historia como una narrativa, en donde efectivamente las personas son despojadas de su capacidad de actuar por sí mismas y solamente tienen que ir actuando conforme la narrativa se los requiera. Me preguntaban las gentes, me preguntaban, entonces, si no dices, si hay que dejar de usar esta noción de personaje, ¿qué noción usamos? Y yo les recomendaba efectivamente la noción de sujeto, ¿no? Entonces, ese sería un primer punto que me parece fundamental de lo que acabas de decir, reconocer la noción de sujeto de la historia. Luego, otra cuestión que también me pareció crucial, es decir, este sujeto, a pesar de ser histórico, no, en muchas etapas de la historia del pasado, no reconoce su historicidad. Y referías tú una palabra, por una cuestión secular, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender por secular? Bueno, etimológicamente viene de siglo, pero vamos a decirlo, intentar hacer un sinónimo. Está el século, el clero secular está en el mundo, en lo mundano, ¿no? Entonces, cuando se asume el sujeto en el plano secular, se asume en lo mundano, en oposición a lo divino, que es justo lo que nos comentabas después, que en la Grecia clásica o en la Edad Media, este pensamiento secular pues no se ve tan presente porque está sujeto al actuar divino, es decir,
Veíamos, por ejemplo, en los mitos griegos, que en la idea de destino, por más que haga el héroe, va a caer en el destino porque los dioses ya así lo asignaron. En la Edad Media, pues más o menos la idea de destino está igual. Ahorita lo vamos a retomar porque creo que da para otros debates. Y además me parece que mencionaste, sin hacerlo explícito, otro gran mito de la historia, que Herodoto es el padre de la historia. Entonces, tú decías, pero Herodoto hace casi, casi que trabajo de campo, ¿no? Entrevistas, es decir, está hablando de su presente. Apelar al pasado para él es muy difícil porque se apela a un tiempo mitológico. En ese sentido, esto lo digo en general a las personas que nos escuchan, pues en esta noción de que Herodoto es el padre de la historia, dentro de las licenciaturas o academias de historia, pues no, voy a decir, está superada, por no decir que pues ni siquiera se retoma, ¿no? En el sentido en el que efectivamente, en el sentido griego, historia es indagación, y si es una indagación de algo, es una indagación presente. Entonces, me parecía importante ponerlo, ir decepcionando a la gente, ¿no? Que gusta de historia y decir, no reconocemos la paternidad histórica en ese sentido. Ahora, con respecto a, retomando lo del cristianismo, me parecía muy importante esto que platicaste, que dijiste y que veníamos charlando hace rato, la teleología. De repente, cuando uno está alejado del debate histórico, académico, propiamente dicho, escucha esta palabra de la teleología y como que uno se espanta, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir? Y estaba refiriendo pues a una cuestión de los finales, ¿no? De los, incluso diría yo, de los sentidos. En el cristianismo era muy obvio, estoy sobresimplificando, que la historia humana no tenía mucho caso, vamos a decirlo así, más que ir ganando almas para la cristiandad, ¿no? En el sentido en el de que el proyecto cristiano lograra la evangelización del mundo, es decir, de las almas humanas en su totalidad, era en la medida en la que pues iba a venir Dios por nosotros, ¿no? Y nos iba a llevar pues a un lugar mejor, a un lugar sin tiempo, que es la eternidad. Me parece que esto es importante de señalarlo, ¿no? La eternidad no es algo que dure mucho. La eternidad es un lugar sin tiempo, es decir, pues sin historia, efectivamente. Entonces, en ese sentido, a propósito de la teleología, y antes de hablar más del sujeto histórico, que me gustaría que con eso fuéramos ya hacia el final de la charla, no sé si pudieras compartirme algo más sobre esta noción del sentido de la historia, de la filosofía de la historia y de la teleología de la historia, que son como tres cosas muy similares. Tienes silenciado tu micrófono, Pedro. Perdón, la había apagado para que no escucháramos acá. Es correcto. Esto que mencionas tú, que retomas de lo que habíamos charlado hace un momento del concepto de secularización, me parece que es el que permite ayudarnos a entender esta relación del telos dentro de una explicación histórica, ¿no? Cuando aquí pensamos en esta parte de secularización, pensamos en que hay una responsabilidad de las acciones humanas, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? Asumir el papel del sujeto histórico implica pues que hay una responsabilidad, incluso yo diría en el contexto actual, pues una responsabilidad de ética, etcétera, ¿no? Por las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Entonces, este mecanismo de reconocer esta responsabilidad también aplica, a mi parecer, para el pasado. ¿Qué significa esto? O sea, que las acciones humanas pasadas o pretéritas también son responsables de lo que somos en la actualidad. No podemos separar esta parte de lo que pasó con lo que tenemos en la actualidad. A veces pareciera que por ahí se pone como una barrera, como un muro entre lo que es el pasado y lo que es el contexto actual, ¿no? Por eso uno escucha, por ejemplo, esto que te mencionaba hace un momento de los profesionistas que son ajenos a la historia cuando se acercan a dar clases de historia y les pides una definición y la definición que te ofrecen es la historia estudia el pasado, ¿no? Y eso me parece que es algo irresponsable, en el sentido de que no podemos hacer este corte justo entre el pasado y lo que es nuestro contexto actual, ¿no?
Si reconocemos, por el contrario, esto que yo te menciono de secularización, significa que eso que ha ocurrido en el pasado, de alguna manera, yo lo tengo que reconocer como algo que me sigue afectando, como algo que sigue irrumpiendo en mi ser, en mi contexto actual, ¿no? Y esto podemos dar múltiples ejemplos de cómo se relaciona esa situación del pasado con el contexto actual, con nuestro presente, y lo tenemos que hacer, ¿no? Un ejemplo que me ocurre muy a menudo con mis alumnos de la prepa, de preparatoria, es esta situación, ¿no? Cuando por alguna razón tocamos temas, por ejemplo, que tienen que ver con sociedades antiguas, Grecia, Egipto, etcétera, y se quedan mucho con esta onda del conocimiento del video que te ofrece ahora, por ejemplo, YouTube, etcétera, ¿no? Y ellos avientan pues una serie completa de videos ahí de cómo les explican que había extraterrestres que venían y que les decían a los hombres cómo hacer las pirámides y les daban pautas, etcétera, ¿no? Y decían, no, maestro, pues es que en aquel momento, pues ¿cómo se imagina que los egipcios hace 3000 años pues iban a hacer una pirámide? No tenían la capacidad. Y es esta misma condición que te vuelvo a repetir de responsabilidad. O sea, pareciera que entonces vamos como en una condición en la cual el telos, una interpretación teleológica que ofrece la modernidad, es la filosofía de la historia. Y en esa lógica, si nos colocamos en esa lógica, parecería que entre más cercanos estamos a la modernidad, somos más racionales, un intelecto mucho más amplio, y que cuando nos alejamos de esto hacia el pasado, las sociedades necesariamente tienen que ser más tontas, más estúpidas, no razonan, son más salvajes, más incivilizadas. En esa lógica, obviamente lo que encontramos es que no tenían las condiciones para realizar una construcción de este tipo y que necesariamente alguien externo tuvo que haber llegado, ¿no? Bien, este ejemplo lo utilizo justo para hablar o para llegar en el sentido histórico, que la historia ha sido hecha por los grupos humanos. Y así de básico y sencillo, si quieres verlo, Mario, o tu público, así es, ¿no? La historia está hecha por los grupos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que así como nosotros hacemos la historia en el contexto actual, hacia atrás, hacia el pasado, pues esta acción la hicieron grupos humanos, ¿no? Nos guste o no nos guste, y a veces cuesta mucho trabajo hacer como esta transición de pensar esto en términos seculares, y esa me parece una de las grandes dificultades que enfrenta no la carrera, porque en la carrera de alguna manera lo trabajamos, sino lo podríamos llamar así, en los aficionados a la historia, ¿no? ¿Cómo logran resolver este problema hacia el pasado, ¿no? Entonces, si no entendemos esta parte del sujeto histórico, me parece que es muy difícil que podamos luego entonces meternos como al problema ya que como tal nosotros tenemos en la academia, ¿no? Si partimos del concepto de secularización, me parece que es muy efectivo en el sentido de que reconoces, reclamas ese pasado como algo de acciones humanas, ¿no? Ahora bien, si reclamamos ese pasado, eso también significa que al ser acciones humanas pueden ser estudiadas por nosotros, ¿no? Aquí traigo a colación mucho a este pensador napolitano del siglo XVIII, Giambattista Vico, que bueno, fue de los primeros justo en hablar sobre esa situación, ¿no? La historia puede estudiar a los grupos humanos porque la historia ha sido hecha, ha sido realizada por grupos humanos, ¿no? Si reclamamos ese mecanismo de secularización, entonces podemos adentrarnos justo a ese aspecto, ¿no? Bien, ahora, al realizar justo este reclamo o esta reaprensión, si quieres verlo, lo podemos poner así, del pasado hacia nuestro contexto actual, luego entonces, en ese mismo mecanismo, en esa misma operación, estamos excluyendo otros factores. ¿Qué significa esto? Pues estamos excluyendo esos aspectos pseudocientíficos que presenta justo este tipo de interpretaciones extraordinarias de los extraterrestres, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos alejándonos de esta explicación pues religiosa, ¿no? El cristianismo ha ofrecido una explicación de la historia humana, nos guste o no, también lo ha hecho, ha llevado a cabo una interpretación de la historia y lo ha hecho de acuerdo a sus parámetros, ¿no? Una teoría creacionista que asume que un Dios todopoderoso crea el mundo, que después está creando a los seres humanos y que en algún momento pues va a reclamar esto para sí, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos a la historia bajo esta condición de acciones humanas profanas, sensibles, esta condición en la cual son acciones propiamente de los grupos humanos, podemos excluir esta parte de la condición
religiosa, la condición mitológica, etcétera, ¿no? Lo que nos queda entonces es este plano terrenal. Al quedarnos en ese plano terrenal, bueno, pues nosotros en el contexto de la modernidad podemos justo, me parece, contar con estos mecanismos, medidas, etcétera, para ir reconstruyendo esos periodos de la historia que, bueno, pues son pretéritos a nosotros, ¿no? Bien, ahora, el problema es, bueno, cómo se lleva a cabo esta interpretación, ¿no? Lo mencionaba hace un momento, la religión católica nos ofrece un elemento, ¿no? Y ese elemento, por ejemplo, pues sí fue, al ser un discurso común en el contexto medieval, de alguna manera fue aceptado por el grueso de la población en su momento, ¿no? Esta condición en la cual, por ejemplo, las personas acudían a la iglesia a recibir un cierto adiestramiento, una cierta condición de interpretación del mundo, les generaba seguridad o genera seguridad, ¿no? Cuando hay una interpretación de la historia humana, cuando hay una interpretación que de alguna forma te permite una satisfacción, que te da plenitud, pues te sientes seguro, ¿no? Y eso ocurría, por ejemplo, en el contexto de la Edad Media, cuando un discurso con estas características se les presentaba y se les ofrecía a ellos, ¿no? Podemos entender que posiblemente había diferentes interpretaciones de cómo ese discurso llegó a incorporarse a la población, etcétera. Pero de lo que no se dudaba era de esta interpretación, ¿no? En algún momento podríamos ser salvados y seguramente Dios estaría ahí para apoyarnos, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que de alguna manera genera seguridad en el contexto de los grupos humanos. Si nosotros ahora lo pensamos en el contexto de la modernidad, de alguna manera esto es diferente, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en siglo XVIII, cuando se generan las filosofías de la historia, tenemos que pensar que en aquel momento es frente a esta nueva, este establecimiento ya como tal de un nuevo sistema social que se estaba gestando en aquel momento en Europa y en sus extensiones en Occidente, ¿no? Un Estado-nación moderno con ciertas características, ciertos valores, cierto orden económico, etcétera, que de alguna manera daba como esta sensación en aquel momento de seguridad, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, los textos de Manuel Kant sobre filosofía de la historia, él tiene una completa certeza de que cuando lleguemos a ese estadio, las personas se van a reconocer como personas libres, felices, van a ser felices, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo particularmente he notado esta similitud entre el proyecto de filosofía de la historia planteado por la modernidad y lo que en su momento pues planteaba también el discurso cristiano sobre un punto de llegada en el cual las personas podrían alcanzar este momento de plenitud o de felicidad, ¿no? Entonces, eso les da también seguridad justo a las filosofías de la historia. Hay una interpretación de los acontecimientos humanos, un telos, una teleología que te dice los acontecimientos históricos están apuntando hacia esta dirección, hacia allá vamos, ¿no? Pues en ese sentido hay una finalidad de la historia que de alguna manera pues nos está marcando y vamos a caminar hacia allá, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos encontrar en esta finalidad de la historia? Pues esto, ¿no? Un lugar en el cual al fin pueda existir tranquilidad, armonía, paz, felicidad, que en última instancia es el proyecto de la ilustración que queda esbozado justo en estas filosofías de la historia, ¿no? Una vez que atravesamos este desencanto que presentan las ideas ilustradas y nos colocamos en siglo XIX, esto se vuelve más angustiante. ¿Por qué? Porque descubrimos que justo este lugar o esta panacea que se había prometido en el discurso de la Ilustración, pues no existe, ¿no? Aparece Marx y nos dice, bueno, pues si pensamos, por ejemplo, en este discurso de la Ilustración, estamos perdidos, ¿no? Aquí encontramos también contradicciones, encontramos que desde el seno mismo de la modernidad hay una contradicción en el cual no se está garantizando esta plenitud para todas las personas, ¿no? A lo mejor lo podemos pensar si lo aterrizamos en el caso de la burguesía, una clase media por ahí en ascenso, pero para el grueso de la población esto no es cierto, ¿no? Esta parte que reivindicaba el discurso de la Ilustración, esto no es cierto. Bien, ¿qué nos queda? De alguna manera, toda esta problemática del siglo XIX que se fue generando en su momento y que nos llega hasta el momento actual, pareciera es la angustia, ¿no? O sea, hay un devenir y en ese devenir nos encontramos como sujetos históricos, ¿no? ¿Qué telos en la actualidad te puede decir que vamos caminando hacia un final armónico, feliz, en el cual exista una plenitud de la acción humana? Bueno, pues basta ver un poco el contexto actual en el que nos encontramos. Yo creo que ninguna persona, ningún filósofo en el contexto actual se atrevería a decir que hay un final feliz de la historia, ¿no? O sea,
se ha roto con esto. Entonces, ¿en qué nos coloca esa situación en el momento actual? Bueno, yo creo que podemos ver por lo menos dos grandes posturas en el contexto actual, ¿no? Una condición nihilista que dice, pues no, yo no me muevo, no va a cambiar esto, ¿no? O sea, ni para moverle, ¿no? Y creo que necesariamente tendría que surgir otra propuesta en la cual, bueno, si no nos movemos hacia ningún lado, vamos directamente hacia una situación totalmente, pues, espeluznante en el mejor de los casos para la humanidad, ¿no? Entonces, un poco en esa situación nos coloca en la actualidad. Yo creo que ahí es donde esta necesidad de replantear el papel del sujeto histórico se vuelve fundamental en nuestro contexto actual, ¿no? Y entonces allí me parece justo esta condición teleológica, que nos mostraba, por ejemplo, una filosofía de la historia, que nos mostraba, por ejemplo, esta parte del discurso cristiano, bueno, pues simplemente han sido superadas, ¿no? Esta parte que nos ofrecía por ahí el marxismo, el materialismo histórico sobre un comunismo, bueno, se ha puesto mucho a discusión en el contexto actual. La otra vez, hace mucho que estaba terminando el curso de materialismo histórico, era un poco como la discusión que surgía con ellos, ¿no? Bueno, maestro, y entonces, ¿el comunismo va a llegar o no va a llegar? Pues es que el comunismo no es así como que te esté esperando en 20 años, ¿no? O sea, el comunismo no es esto que te esté esperando a futuro. El comunismo, si es que llegamos a una sociedad diferente, es esto que se va construyendo paulatinamente, ¿no? Y yo creo que en última instancia es este elemento, ¿no? En lo que vamos construyendo paulatinamente en el día a día como un proyecto que permita de alguna manera redireccionar ese papel del sujeto histórico. Creo que hoy por hoy esta condición pues es un elemento fundamental. Oh, bueno, ahí yo con todo lo que acabas de decir, quisiera compartir incluso anécdotas personales. Ahí cuando mencionaste a los historiadores napolitanos, ¿no, Vico? ¿No? Me regresé a hace casi 10 años que tomé tu materia y me regresé a ese momento en el que no nos dieron las copias, ¿no? Entonces me tuve que ir a buscar el libro a la Facultad de Filosofía porque en la ENA no estaba y ese olor a libro viejo y a estar leyendo ahí al Vico ahí en la escuela esta que de la UNAM, ¿no? O sea, qué fundamental ha sido para mí abrevar de todas esas reflexiones y además me parece especialmente sorprendente que pocos se ponen a discusión o a enseñanza en la docencia en media superior. Ese, insisto, tema muy interesante que yo creo que después dejamos, ¿no? Pero retomando, más allá de mis anécdotas personales, retomando muchísimos puntos, eh, coincido contigo totalmente y haría énfasis en la palabra que usaste, en reclamar el lugar que la historia tiene para los sujetos del pasado. Un gran debate que intentaba y me esmeraba hacerlo yo como profesor de sociedades mesoamericanas del posclásico, es esta idea de que las sociedades mesoamericanas del posclásico no son sociedades en decadencia, no son sociedades que estaban condenadas a ser, dices tú, subsumidas, ¿no? Absorbidas por Occidente con la colonización, sino que eran sujetas y activaban y decidían su propia historia. Y efectivamente este racismo que nos seduce a pensar que eran incapaces de actuar conscientemente y por eso se explican a través de los aliens, me parece que esta posición frente a lo histórico a la que tú nos invitas es fundamental y es la que debería estar centrada, digamos, es lo que hace importante a estudiar historia, ¿no? Reclamar este lugar de la acción humana para el presente y para el pasado. Y el ejemplo que diste tú me parece excelente. Eh, hay, hay, hay dos partes de la plática, bueno, creo que tres. Este, voy a retomar una, a ver, si no se va para otro lado, me parecía fundamental esto que señalabas como esta posición nihilista al dejar pasar, ¿no? Pareciera que hubiera, voy a decir un ejemplo que quizá me esté disparando en el pie, un retroceso frente a esta condición histórica de las personas, en el sentido en el de que ahora la nueva religión o el nuevo destino es este capitalismo salvaje, y en ese sentido, pues, renunciamos a nuestra visión profana, a nuestra visión secular y dejamos pasar el mercado, el capitalismo, la destrucción planetaria, ecológica, y tú invitabas a pensar otra posibilidad. De repente me recordaba con lo que lo cerraste,
a la visión ortodoxa del materialismo dialéctico, ¿no? En el sentido en el de que casi hay que echarle más ganas al capitalismo, porque entre más capitalismo haya, más contradicciones manifiesta y en ese sentido más rápido viene el socialismo. Como dices tú, después se puso completamente a debate esa situación. Bueno, ese un punto igual lo retomamos hacia el final de la charla, pero hay dos partes aquí que no sé muy bien cómo orientar. Una es que señalas las filosofías de la historia hacia el siglo XVIII-XIX y lo que Chatelet propiamente en su libro El nacimiento de la historia narra como justo a partir de la Revolución Francesa el nacimiento de la conciencia histórica en los términos contemporáneos que la conocemos. Ese sería un punto a hablar. Y otro sería sobre este gran motor de la historia que es la angustia, ¿no? O sea, que pues obviamente estamos bebidos tú y yo de la misma escuela historiográfica y obviamente coincidimos un montón, pero efectivamente yo todo el tiempo estoy hablando del lugar de la angustia. Yo lo retomé más en términos incluso hegelianos, ¿no? En términos así, en términos filosóficos, en términos heideggerianos del Dasein y cosas que ahorita pues estaría padre platicar después, de ser aventado, ¿no? A la historia y órale, ahí hazte responsable de tus actos, ¿no? Y cómo esto genera la angustia. Entonces, eso de la angustia me interesa platicarlo, no sé, creo que nos va a derivar hacia otro punto muy interesante, pero me gustaría, yo pienso, más retomar la idea de cómo impacta la Revolución Francesa en el nacimiento de esta conciencia histórica, sí, así, esta conciencia histórica, y luego ya ir concluyendo la charla hacia los horizontes de pensar como la posibilidad de los sujetos que se van fugando, ¿no? De este destino. Sí, claro. Aquí tenemos que pensar la parte de la Revolución Francesa como un acontecimiento icónico en el proceso de la modernidad, ¿no? O sea, es un parteaguas, por supuesto, en la sociedad moderna, ¿no? Y incluso en ese sentido podemos ver como dos interpretaciones diferentes de las filosofías de la historia, ¿no? Por ejemplo, una es la que nos ofrece Kant previo justo a la Revolución Francesa, ¿no? Voltaire, por ejemplo, es otro pensador que nos ofrece como este panorama también, pero en Kant me parece que es ejemplar, ¿no? Si leemos con atención esta parte de la filosofía de la historia de Kant, él sí reconoce esta parte, digamos, conflictiva como el motor de la historia, ¿no? Él llamaría en su momento la insociable sociabilidad del ser humano, ¿no? Él reconoce como esta parte, pero él también llama la atención que está como la figura del filósofo, ¿no? En la cual puede irrumpir para de alguna forma acelerar lo que sería la construcción del Estado-nación moderno, ¿no? ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, pues de alguna manera no queda perfectamente claro, pero sí reconoce toda la parte institucional, toda la parte educativa, etcétera, que tendría el proyecto de la Ilustración para generar este elemento de la construcción del Estado moderno, ¿no? Pero es previo al inicio de la Revolución Francesa. El otro elemento me parece que podría ser Hegel, que sin duda es el pensador quizás más importante en este momento, ¿no? En Hegel esta parte ha sido superada, porque de alguna manera Hegel es contemporáneo a la Revolución Francesa, a lo que está ocurriendo, al acontecimiento como tal en sí, ¿no? De la Revolución Francesa. Ya en su explicación, el papel de la violencia, por ejemplo, pues no es ajena, ¿no? Entonces lo que tenemos, por ejemplo, en Hegel es una interpretación, me parece, partiendo ya de este elemento, de esta experiencia, ¿no? Incluso en algún momento Hegel va a confesar que vio la razón montada sobre los lomos de un caballo, ¿no? Haciendo alusión a Napoleón en su momento, ¿no? Entonces, esta parte me parece que es fundamental, ¿no? Como dividir como esos dos interpretaciones de este mecanismo de filosofía de la historia en el contexto de la modernidad. Bien, en el caso, obviamente, ya de Hegel, partiendo de esta propuesta dialéctica, pues reconoce esto, ¿no? Él reconoce el papel, por ejemplo, de la violencia como un elemento necesario para llevar a cabo la construcción de este Estado-nación moderno, ¿no? Pues de alguna manera la filosofía de la historia de Hegel retoma estas propuestas que habían esbozado ya anteriormente sus otros pensadores y las incorpora en este parámetro, ¿no? Pero vamos, esa es la parte de
es una interpretación de la historia, ¿no? Yo lo podría poner así, ¿no? Hegel hace una interpretación de la historia y en esa interpretación de la historia reconoce lo que sería el papel de la violencia, la contradicción, etcétera, ¿no? Pero es la parte intelectual, es la parte interpretativa de la historia, ¿no? Incluso académica podría yo mencionarla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la parte de la experiencia social, ¿no? ¿Cómo irrumpe a la población francesa en aquel momento? ¿Cómo irrumpe a la población europea en su momento un acontecimiento como la Revolución Francesa? Bueno, yo creo que el impacto es completamente diferente, ¿no? Siempre me gusta traer a colación este ejemplo. O sea, esto de decapitar reyes no era una acción que se viera muy a menudo en Europa en aquel momento, ¿no? O sea, no se veía del diario, ¿no? ¿Qué es lo que hace espectacular, a mi parecer, la Revolución Francesa y por qué de allí me parece que se acelera este elemento de una conciencia histórica a nivel mundano, en un plano terrenal, si quieres verlo? Ya no solamente en la parte académica, en la parte elitista, intelectual, etcétera, sino en el plano mundano como tal de las personas. Yo creo que ese aspecto es lo fundamental de la Revolución Francesa, ¿no? Una revolución que trastoca todo, una revolución que trasciende todo posible orden social, todo referente, todo significado que se tenía en su momento, ¿no? Cómo va generando este ascenso violento a la Revolución Francesa, cómo impacta en su momento, cómo genera una figura de Napoleón Bonaparte y cómo irrumpe todo esto en el orden europeo, me parece que es lo fundamental en el proceso de la Revolución Francesa, ¿no? La acción, por ejemplo, que le toca vivir a Luis XVI y a su esposa, me parece que es ejemplar en ese sentido, ¿no? Hay diferentes, por ejemplo, estudios que han abordado esta parte de cómo se vive el día a día de la Revolución Francesa en la población campesina, etcétera, y de verdad es asombroso, ¿no? O sea, lo que nos va generando esto es una aprehensión inmediata, ¿no? Ya no, la experiencia de la Revolución Francesa ya no requiere, en aquel momento, a mi parecer, de una condición académica o intelectual que te diga, eres un sujeto histórico. La acción en sí misma te ha encaminado a descubrirte bajo esa condición, ¿no? Yo trabajo mucho esta parte, por ejemplo, cuando me toca hablar de las guerras napoleónicas, les digo a los chicos, leamos con atención la Marsellesa, ¿no? Leamos el himno nacional francés, ¿no? Cuando uno lee las estrofas de la Marsellesa, es esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que convocaba a que los campesinos, a que la población se fuera sumando a estos ejércitos napoleónicos que después iban a parar en otros lugares distantes a ellos? Y uno cuando lee esto, de verdad es asombroso, ¿no? Si uno pone atención a las estrofas de la Marsellesa es esta, ¿no? Adelante, marchemos, hijos de la patria, que estos enemigos han venido a intentar someternos a nosotros, franceses libres, hombres libres, etcétera, ¿no? Esa parte es la experiencia que las personas en aquel momento en Francia están viviendo y que les dice, lo que ocurra de aquí hacia adelante solo depende de nosotros. Solo depende de nosotros en cómo nos movamos, nos organicemos, etcétera, ¿no? Es impresionante cómo en su momento se pueden articular una cantidad impresionante de ejércitos para movilizar a muchas personas, etcétera, y todo este mecanismo, pero se consigue con esto, ¿no? Es una experiencia histórica, me parece fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, más allá de la interpretación que genera, por ejemplo, una filosofía de la historia como Hegel, hay una interpretación, una asimilación, un reconocimiento que van generando las personas en el plano terrenal y que la van construyendo. Eso es lo que se especifica como conciencia histórica, ¿no? Eso es el reconocimiento en el cual ellos, estas personas, estos sujetos como tal, van asimilándose, van asumiendo justo esta construcción del porvenir como algo que es creado por ellos, ¿no? Obviamente puede haber altibajos dependiendo cómo se esté moviendo, por supuesto, el proceso revolucionario, pero tenemos varios ejemplos, ¿no? Por este caso, por ejemplo, del calendario revolucionario que se está creando, era pensado justo en esta misma lógica, ¿no? Partimos de un nuevo calendario con un año cero, justo en el momento de creación, y hacia atrás lo dejamos justo como algo que ha sido esta parte de oscuridad, de desafío para la sociedad francesa, y de aquí hacia adelante construimos esta parte.
el devenir propiamente de lo que va a ser la sociedad francesa hacia futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esta condición de la conciencia histórica desemboca justo en lo que van a estar realizando los grupos humanos hacia futuro, ¿no? Y que, vamos, se puede expresar en diferentes aspectos, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de toda la propaganda política que se realiza en aquel momento, estos documentos fundamentales como lo que va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o sea, quedan plasmados bajo esta condición. Pero más allá de esto que oficialmente se está reconociendo, a mí lo que me interesa es cómo las personas en sí mismas van asimilando este proceso de la conciencia histórica que los va sumando justo a este proceso que se va haciendo cada vez más y más envolvente, al grado que, bueno, pues en algún momento básicamente toda Europa va a estar revolucionada justo por este mismo acontecimiento histórico, ¿no? Bien, obviamente pues hacia futuro esto va a irrumpir bastante en la conformación, por ejemplo, de lo que van a ser los movimientos obreros, ¿no? Recordemos que por ahí, por ejemplo, Thomas Paine, cuando comienza justo la divulgación de los derechos del hombre, pues justo retoma como parámetro esta parte de lo que fueron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y que después ya en el contexto, por ejemplo, de la industrialización acelerada, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, va a ser justo esta continuidad que de alguna manera detonan este conjunto de acontecimientos en la transición del siglo XVIII a siglo XIX y que van a acompañar toda esa experiencia en siglo XIX en la construcción de estos grandes pues movimientos sociales, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera es la experiencia en la cual justo el sujeto histórico, bueno, pues va a estar justo haciendo su irrupción, ¿no? De ahí, obviamente, de este mecanismo de conciencia histórica, es posible que surja justo la historiografía como disciplina académica que le permite justo hacer este reclamo del pasado, ¿no? Traerlo justo a colación como acciones humanas que son capaces de estudiarse, ¿no? Aunque, bueno, aquí sí me parece importante esta condición, conciencia histórica, bueno, pues no se limita solamente o no tiene una única expresión en lo que sería la parte de la historiografía académica, ¿no? Sino que trasciende esta parte de la conciencia histórica porque de alguna manera es una asimilación o es una condición que los grupos humanos van desarrollando paulatinamente y que va más allá de la parte justo académica, ¿no? Va más allá de esa parte académica, ¿no? Por eso en la actualidad podemos hablar de una memoria histórica, de grupos subalternos, etcétera, ¿no? Que muchas veces va a contracorriente de un discurso oficial que se ha manejado en la parte de la academia, ¿no? De la propuesta historiográfica. Efectivamente, creo que pusiste una vez más, bueno, primero que nada, te vuelvo a agradecer que hayas tomado esta entrevista porque yo sé que estos temas que yo te estoy invitando a reflexionar se desarrollan a lo largo de todo un semestre o diría de todo un año o incluso me atrevería a decir a lo largo de toda una formación académica y tú estás haciendo un ejercicio que valoro profundamente de resumirlo en 10 minutos, en 15 minutos, pero lo importante aquí es que detonan, ¿no? Detonan para estar indagando las cuestiones y además son nodales y son como puntos de inflexión. Señalabas que esto de que decapitar reyes, pues no de todos los días, y quisiera hacer como una especie de comentario al respecto de esto, ¿no? Uno de los estudios clásicos de la historia de la cual más o menos abrevamos en la escuela, justo da cuenta de cómo los reyes en la Edad Media no solamente tenían la capacidad de gobernar por el poder mismo que ejercían, sino tenían que demostrar que estaban vinculados y conectados con la divinidad. En ese sentido, el rey pues es coronado por el papa, por la autoridad religiosa, pero además tenía que demostrar, insisto, ¿no? Que era portador de la gracia divina y se hacía en varios lugares de la Edad Media a partir de un ritual que me parece que es Lucien Febvre, ¿no? Que recupera a los reyes taumaturgos y la historiografía de los anales, con Bloch y toda esta banda, sobre cómo los reyes curaban, ¿no? A la banda, ¿no? Le ponían así las manos y le curaban estas escrófulas y entonces, pues se curaba la banda y decía, no, pues es que es el rey, tiene el derecho divino, ¿no? Entonces, lo traigo a colación
porque pues cuando le cortan la cabeza a esta banda, pues lo que están haciendo es efectivamente cortar ese lazo comunicante con el pensamiento divino. ¿Cómo iban a, pues, ¿no? a ejecutar a un rey que además era rey por mandato divino? Esa es la importancia aquí de lo que señalaste tú hace ratito. Y otra cosa también muy importante, y es, lo platicábamos con Pepe, ¿no? En la primera sesión de esta serie de entrevistas, que lo señalaste tú a partir de Hegel. La razón parece instrumentalizarse, digamos, ¿no? Vertirse hacia el Estado. Entonces la acción, mientras más empujas la acción estatal, más construyes la historia. Y esta es la razón por la cual yo digo que la historia es hija de historia del Estado, ¿no? La historia es hija del Estado. Y entonces, en ese sentido, tenemos toda esta historia tradicional que va a recuperar fechas, batallas, momentos de la construcción del Estado, de Estados en particular, pero de la idea de Estado y grandes personajes, ¿no? Que en la narrativa estatal construyen al Estado como el último, la última forma de la modernidad y de la razón para el devenir humano. Vamos a decirlo así porque nos podríamos platicar. Entonces, con respecto a esta idea del Estado, hacia el final de tu participación señalabas que existe un devenir, sea la revolución, sea el comunismo, sea el Estado, sea el capital, pero existe también una capacidad de agencia de las personas, de los sujetos de la historia, de decir no y de decir eso no lo queremos. Y en ese sentido, me gustaría que con esta charla, con esta última intervención, ya si finalizáramos, referiste directamente la palabra subalterno. ¿Cómo es que esta subalternidad, que bueno, primero como un poco, no sé si pudieras explicar para la gente que nos escucha, qué te referías con subalternidad y cómo esta subalternidad, yo digo, nos detona, ¿no? El pensamiento histórico y nos presenta la posibilidad de pensar la historia, pues, en diferentes escenarios. Sí, pues efectivamente, esto que mencionábamos hace un momento sobre de que no se decapitaban pues reyes a diario, es fundamental, ¿no? Tú lo mencionabas, este texto de Marc Bloch, de los reyes taumaturgos, es esto, ¿no? Es como una experiencia cultural de la monarquía francesa y la monarquía inglesa, que es el estudio comparativo que hace Bloch, ¿no? Y a mí algo que me llamó mucho la atención cuando yo leía el texto era esto, ¿no? Que a veces utilizaban el toque real y no se curaba la persona, ¿no? Pero eso no significaba que hubiera una pérdida de fe en él, ¿no? Porque dice Bloch, podían regresar en una segunda o una tercera ocasión a recibir el toque real, ¿no? Y bueno, esto no les rompía como esta parte, esta referencia, ¿no? De qué era, de qué significado tenía el monarca en aquel momento, ¿no? Por eso creo que es tan icónica en su momento la Revolución Francesa, porque justo esta parte extramundana o divina es bajada justo hacia una parte terrenal, pero además una parte en la cual yo les menciono a mis alumnos, es un espectáculo, ¿no? Además es un espectáculo grotesco. O sea, no es que esto esté no es que sea televisado, por ejemplo, o sea, es que lo están viviendo, lo están viendo, son ellos los testigos de esta acción, ¿no? O sea, yo les digo, simplemente imagínense cómo queda el tronco del cuerpo humano pendido ahí de la guillotina y la cabeza volando, ¿no? O sea, esto es un espectáculo grotesco, ¿no? Y en ese sentido me parece que lo que se hace es justo bajar a esta figura hacia un plano terrenal, ¿no? Y hacerlo de una manera completamente grotesca, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que esta experiencia histórica por eso va a ser fundamental, ¿no? Pero la contraparte es, bueno, que en este proceso revolucionario, ¿cuál va a ser la consecuencia de este proceso revolucionario? ¿No? O sea, si bien desaparece un orden político, un orden de referencia cultural, ¿qué es lo que se está construyendo al mismo tiempo, ¿no? Y esto es justo lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Lo que va a resultar de este proceso es la construcción del Estado-Nación. Eso es lo que ese va a ser el resultado de estas revoluciones burguesas hacia
finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, ¿no? El lugar el que va a ser ocupado por este nuevo, después de que cae este orden político, social, pues va a ser el Estado moderno, ¿no? Ese va a ser el elemento que se está construyendo ahí, ¿no? Obviamente en aquel momento, si pusiéramos como una serie de aspectos que pudieran contrastar esto, decía los portavoces de este Estado moderno, ¿no? ¿Qué les ofrecemos nosotros frente a esta comparativa que tenían de antiguo régimen, ¿no? ¿Qué les ofrecemos nosotros, por ejemplo? Les ofrecemos una democracia parlamentaria, ¿no? Una representación política. Eso es lo que les ofrecemos. Les ofrecemos ahora esta condición de asumirse como ciudadanos libres, ¿no? Obviamente desde la perspectiva individual, pero como ciudadano libre, ¿no? Ya no vas a ser siervo, cuentas con derechos, etcétera, ¿no? Te ofrecemos esta seguridad de que dentro del Estado-Nación se van a construir instituciones pues que van a cuidar de ti, ¿no? O sea, esto era algo que estaba de alguna manera al capricho del antiguo régimen, ¿no? Si, por ejemplo, el señor feudal te podía proteger en una guerra, etcétera, lo hacía, ¿no? Pero era como al capricho de, ¿no? Y en este contexto lo que te dice, bueno, va a haber una institución, va a haber un reglamento, una ley, ¿no? A mí me parece fundamental esta parte de la redacción de las constituciones, en ese sentido, porque lo presentan como esto, ¿no? Hay una garantía por escrito que te dice que va a haber una cobertura de tus derechos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay un orden legal que si es trascendido o si es trastocado, bueno, pues va a haber una repercusión hacia las personas que van a estar justo como en esta dicotomía, ¿no? No aceptas, no te riges a lo que está planteando el Estado moderno, bueno, pues va a haber una contradicción, va a haber una respuesta frente a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado-Nación es lo que está ofreciendo en esta irrupción de la modernidad bajo esta nueva estructura política, social, etcétera, es lo que está ofreciendo, ¿no? Y eso es lo que va arraigando paulatinamente a medida que surge esta conciencia histórica, a medida que se dan estos procesos revolucionarios, se va creando esto, ¿no? Un nuevo mecanismo institucional que va a ir incorporando, obviamente, a las sociedades a una forma de vida, pues ya en la cual se están generando esos establecimientos o estos parámetros que habían sido planteados en su momento por los pensadores de la Ilustración y que ahora de alguna manera, bueno, pues se van haciendo cada vez más efectivos, ¿no? Desde la figura, por ejemplo, de un parlamento, un elemento en el cual se van redactando leyes, desde la figura, por ejemplo, de un orden legislativo, desde la figura, por ejemplo, de instituciones que son financiadas por el Estado, porque el Estado justo ahora es el que pasa a ocupar ese lugar. Y bueno, todo este elemento lleva justo a una nueva incorporación a una nueva dinámica social, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que aquí el concepto fundamental es el de Rousseau, ¿no? Se establece un contrato social, ¿no? Y como en todo contrato, bueno, pues hay una parte que está proponiendo algo y hay una parte que también se está asumiendo esta responsabilidad, por otro lado, ¿no? Un contrato social, dice Rousseau. Esta metáfora me parece que es perfecta para entender lo que sería el proceso de la modernidad. Yo, Estado, te ofrezco estas condiciones en las cuales te vas a ir incorporando como un nuevo elemento individual, un nuevo elemento social, con una serie de dinámicas trazadas justo para este fin, pero al mismo tiempo yo espero justo una respuesta de ti como parte de ciudadano para que te incorpores propiamente a esta vida social, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre si no logras cumplir esta condición? Bueno, pues entonces te generas esta contradicción de no poder vivir dentro de esta sociedad, dentro de este nuevo elemento social. Entonces, ¿qué es lo que le va quedando a ello? Bueno, pues estas instituciones en las cuales Foucault me parece que ha ahondado mucho de, pues, la cárcel, la clínica, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pareciera que el elemento antisocial, aquel que no se puede mezclar bajo este nuevo contrato, pues va a ir teniendo cabida en esos espacios, ¿no? De hecho, justo la definición de estos centros de readaptación social van como enfocados en esta condición, ¿no? No pudiste vivir en sociedad en su momento, se te dio la oportunidad, bueno, te separamos de la sociedad, vamos a readaptarte para que puedas nuevamente vincularte a este entorno social, ¿no? Bien, pues en ese sentido, la metáfora de contrato social parecería que tendría que establecer los lineamientos de lo que es este nuevo orden político, este nuevo orden social que se va construyendo en el proceso de la modernidad, ¿no?
Lo que nos ofrecen es esto que mencionábamos, ¿no? Si lo ponemos en contraposición a lo que es el antiguo régimen, pareciera que ofrece cosas novedosas, ¿no? Si lo vemos a detalle, bueno, ahí es donde van surgiendo las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de esta condición de legalidad, pues esta condición de la ley, si bien en principio marca que no reconoce este aspecto subjetivo de las personas que estarían vinculadas ahí, lo que nosotros vemos en las experiencias cotidianas es que la ley, pues simple y sencillamente no cumple con este requisito, ¿no? Yo ponía mucho en su momento esta metáfora o este ejemplo. Si estuviéramos parados, por ejemplo, en un juzgado, yo, Pedro Hernández y Carlos Slim, seguramente no estaríamos en el mismo parámetro de balance de la justicia, ¿no? Hay una diferencia. ¿En qué radica la diferencia? Bueno, pues radica ya en condiciones que va construyendo este mismo proceso de la modernidad, ¿no? Y que tienen que ver justo con una nueva legitimación de un nuevo orden político, ¿no? En la medida en que no se trastoque este orden político, todo parecería que este proceso va marchando bien. El problema comienza justo cuando esto no es así, ¿no? Y cuando, por ejemplo, estos derechos, que en principio solamente reconocen la propiedad privada, después nos van llevando hacia otro terreno. Sí, eres igual en el sentido de que tienes esta condición política o jurídica, pero no eres igual en el sentido, por ejemplo, de la condición económica. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, esta parte me parece es lo que la modernidad pues va, me parece, generando como un elemento contradictorio, ¿no? Mientras el Estado-Nación va asumiendo un discurso, un conjunto de instituciones, de legitimidad, etcétera, y en ese proceso, me parece, no hay que olvidar, surge la historia, la historiografía como un aspecto académico, está la otra parte, ¿no? De aquellas personas, de aquellos grupos sociales que no se reconocen como un elemento, digamos, agradable vivir esta modernidad bajo estas condiciones que son impuestas, porque realmente es esto, ¿no? Es una imposición en la cual se van generando este nuevo mecanismo de instituciones o de institucionalización de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que vienen las contradicciones que ofrece justo la modernidad y que, bueno, pues diferentes pensadores han ido ahondando ahí y que en el contexto actual, bueno, pues nos siguen arrojando este aspecto, ¿no? Yo lo comentaba con algunos chicos hace no mucho con esto de la movilización que se daba de las chicas en la Ciudad de México y en otras partes del país. ¿Por qué legitimar? O sea, ¿por qué estas chicas están en este momento levantándose frente a un orden social que parece las está orillando a esto, ¿no? Digo, pues es que si revisamos las cifras de mujeres que han sido desaparecidas, violentadas, etcétera, pues sí da miedo, da escalofrío, ¿no? Yo les comentaba, yo tengo 2 hijas, ¿no? Y de verdad, o sea, yo no me voy a esperar al momento en el cual haya un secuestro, una extorsión por parte de alguna de mis hijas para conocer o reconocer esta simpatía hacia estos movimientos sociales, ¿no? O sea, es una cuestión humana, a mi parecer, ¿no? Pero lo mismo lo puedo reconocer con otros sujetos sociales, ¿no? Con este aspecto subalterno, en el sentido de que no son asimilados o de que no son reconocidos por ese instrumento de legitimación del Estado, ¿no? ¿En qué sentido se utiliza esta parte de subalterno? Sobre todo en esta parte, ¿no? Yo he encontrado en esta formación académica que justo lo que hacen diferentes regímenes políticos, sociales, etcétera, es buscar una legitimación, ¿no? Esto ocurre en todo orden social, en todo orden político. Se tiene que llevar a cabo la construcción de una legitimación. Esta puede ser de diferentes maneras, ¿no? ¿Por qué es importante una legitimación? Es importante porque de alguna manera garantiza estabilidad del sistema político, económico, etcétera, ¿no? Hace ya algunos años salió un texto de José Saramago que tituló Los blanquistas, ¿no? En aquel momento Saramago hacía una metáfora de cómo las personas con una decadencia democrática siguen participando en la democracia, ¿no? El caso ejemplar, pues obviamente era México en aquel momento con el PRI, en el cual pues sabíamos que todos estábamos hasta la madre del PRI,
pero se seguía votando, ¿no? Aunque sea de forma simulada, se seguía votando, ¿no? Y en aquel momento Saramago hacía la metáfora de, bueno, en su texto, de que estamos hasta la madre de estos políticos corruptos, y decía, no salimos a votar, ¿no? Por eso titulaba justo su texto, Los blanquistas, ¿no? No salimos a votar, dejamos votos en blanco para que este sistema vaya perdiendo legitimidad. Bien, yo les comentaba en su momento a algunos de los alumnos, seguramente si fuera a votar el hijo de un político, etcétera, así han sido 3 personas, bueno, eso legitima justo su sistema, porque hubo personas que fueron a votar y se incorporaron bajo este mecanismo de reglas impuestas por el sistema, ¿no? Bien, esto puede estar en diferentes parámetros, dependiendo el enfoque, la institución, etcétera, en la cual se esté moviendo, ¿no? Obviamente reconozco que hay un discurso legitimador de una situación social, hay una serie de símbolos legitimadores de una situación social o de un régimen político, etcétera, ¿no? Pero este aspecto fundamental es el que va construyendo esta legitimidad en un orden social, ¿no? ¿Qué ocurre con estos grupos subalternos? Bueno, con los grupos subalternos lo que encontramos justo es que ese régimen o esa pauta legitimizadora no existe. Y no existe no porque no lo quieran, sino porque es contradictorio en sí mismo con su forma de vida, con lo que están haciendo ellos, ¿no? Ponía el ejemplo hace un momento de las chicas, ¿no? Incluso podemos ahondarlo en otros aspectos, ¿no? ¿Por qué no creen, por ejemplo, si es que tenemos instituciones como la que está apoyando esta parte de los derechos de las mujeres? ¿Por qué no creen, por ejemplo, en esta parte, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos? Porque simple y sencillamente no encuentran respuesta ahí. La institución ha sido superada en ese sentido, ¿no? La parte legal ha sido superada. ¿Qué les queda como mecanismo para hacerse oír, para hacerse escuchar? Es esto, tomar las calles, ¿no? Que es un aspecto tan básico para visibilizar una situación, ¿no? Pero si lo ponemos en otros parámetros, hay otras experiencias que van haciendo otros grupos subalternos que justo parten de esta experiencia, que este discurso de legitimación o estas instituciones que legitiman un orden político, social, no alcanzan a incorporarlas, no encuentran cabida ni representación en ellas para poder encauzar propiamente su petición, etcétera, ¿no? No vamos muy lejos, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Si lo ponemos en el caso, por ejemplo, del siglo XIX, en la Inglaterra de aquel momento, ¿en qué institución iban a ir a reclamar que no tenían un salario justo? Que no les alcanzaba, por ejemplo, para la manutención de su familia. ¿En qué lugar iban a ir a encauzar una demanda en la cual ellos pudieran reclamar una vivienda justa, en la cual pudieran reclamar un sistema de salubridad que les permitiera mantener pues, mejores condiciones sanitarias en su entorno? No había. No había instituciones que pudieran encaminar esto y no las había porque justo el mecanismo institucional no los había incorporado bajo esta dinámica. Esas son las contradicciones, a mi parecer, que va generando justo la modernidad en el contexto actual. La condición de que estén irrumpiendo constantemente sectores sociales que se desdibujen de esta tendencia, podríamos ponerlo así incluso, de este telos que ofrece el Estado moderno, radica en ello, en que no encuentran esta identificación, no encuentran esta asimilación hacia un orden social que paulatinamente les está dando la espalda, que los está golpeando, etcétera, ¿no? Recordemos el caso de segregación de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué antes de que comenzara, por ejemplo, esta suspensión por contingencia, estaban levantados barricadas en las calles, ¿no? Se comienza a aligerar un poco esto y lo que tenemos en la actualidad es este mismo panorama otra vez de la irrupción de estos grupos sociales que simple y sencillamente viven en carne propia esta condición, ¿no? Un sistema que legitima una superioridad racial, que los excluye en términos de ingresos monetarios, etcétera, ¿no? O sea, ese elemento me parece que es fundamental cuando pensamos en esta condición, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ir concluyendo es justo, pues la modernidad es una modernidad contradictoria, ¿no? Es una modernidad que no logra satisfacer una inclusión de todos los grupos sociales, ¿no? O sea, no se reconocen dentro de un proyecto, por lo menos no a una escala universal o global como lo pensaba el Estado-Nación moderno, ¿no? El Estado moderno-nación deja muchos huecos, deja muchos problemas inconclusos, deja muchos sectores abandonados que no pueden ser incorporados a sus políticas de Estado, ¿no? Y no pueden ser incorporados porque muchas veces van en contraposición al mismo proyecto de Estado-Nación.
¿no? Entonces, en ese sentido, justo volvemos a lo que mencionábamos al principio de la charla, el telos de la historia, esta teleología o esta finalidad de la historia que parecía que la historia tendría que llevar hacia una finalidad, en este caso de la construcción de un Estado-nación, muchas veces si lo pensamos a nivel o acción de los grupos humanos, no coincide en ese aspecto, ¿no? Incluso podríamos decir, va a contracorriente de esta tendencia histórica, ¿no? O sea, no se identifican en este proceso, ¿no? Y la historia, justo, me parece, la historiografía se encuentra en esta dificultad, ¿no? La discusión que se mantiene en algún momento entre Hegel y Rank dentro de la escuela histórica alemana radica en ello, ¿no? Hegel plantea esta filosofía de la historia, este telos, que dice, bueno, pues apuntan hacia un determinado lugar o espacio, ¿no? La discusión con Rank es que él no reconoce esta finalidad de la historia. El problema que encuentra Rank en su momento es, bueno, cuando tiene que hacer una explicación de la historia universal, entonces, ¿cómo la enfoca? ¿No? Y en ese sentido, Rank no está muy alejado de Hegel en que es el Estado la figura fundamental en la cual va a culminar este proyecto de la modernidad. Tan es así que justo la carrera de historia en aquel momento pues se ve vinculada justo desde el inicio al papel que va a tener el Estado-Nación en su momento y que en su momento Hegel al hacer la reconstrucción histórica pues va a tener que vincular justo el pasado de esa nación para poder reconstruir este pasado histórico. Muy bien. Has dado, bueno, puesto sobre la mesa, ¿no? Los debates que yo pienso más allá del debate en sí, ponen de pleno la importancia del quehacer histórico, ¿no? Es decir, si la historia, investigarla, escribirla, difundirla, divulgarla, tuviera una importancia, es incidir en estos debates que estás señalando, al menos así yo lo creo. Te quería preguntar algo más sobre la posmodernidad, como un poco para provocarte, porque sé que tienes una posición con respecto a eso, pero yo pienso que aquí vamos a cerrar la plática. En ese sentido, quisieras presentar alguna conclusión breve para ya finalizar de lleno esta charla de hoy. Bueno, pues como lo has mencionado, el debate histórico, historiográfico es bastante amplio, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, lo pensamos ya desde el ámbito interno de la profesionalización, en el caso nuestro, bueno, pues obviamente esto nos lleva hacia una serie de discusiones bastante amplias y complejas, ¿no? Si lo pensamos, por ejemplo, desde la parte de fuera, digamos, del espectador, ellos me parecen que están justo como a la expectativa de esto, ¿no? Sí de una necesidad, por ahí lo escuchaba cuando hacía la entrevista con Pepe, de una necesidad de conocimiento histórico, ¿no? Aquí la condición, o me parece la dificultad es qué tipo de conocimiento histórico les está llegando a ellos, ¿no? Porque este aspecto tan sutil que podría parecer en algún momento, no lo es, ¿no? Ya cuando lo reflexionamos a profundidad, no lo es, ¿no? Esto que mencionas tú cuando estabas trabajando, cuando trabajas esta parte de sociedades mesoamericanas, digo, no sé por qué se sigue dando como una cuestión verídica y los chicos lo dicen a veces muy común, ¿no? Es que mi maestro de historia nos da historia como si él hubiera vivido ese periodo histórico, ¿no? Y entonces, en sociedades mesoamericanas es muy común cuando llega el proceso de conquista porque dicen, sí, es que cuando llega Hernán Cortés era el retorno de Quetzalcóatl y entonces por eso los indígenas fueron engañados y o sea, esto ya se crea como algo que realmente ocurrió, ¿no? O sea, ya no lo pones a discusión, ya está dado ahí y es algo que ya los chicos aprenden y saben, ¿no? Y cuando les mencionas esta parte de el debate, esta parte de la condición de investigación, etcétera, en el cual esto se puede ir desmitificando paulatinamente, al principio no gusta, ¿no? Porque no es lo que ellos están en la expectativa de que quieren escuchar, ¿no? Ellos ya tienen como un referente, una expectativa de qué es lo que van a escuchar. Y cuando llegas con esta otra parte y le dices, no, a ver, esto es un poco más complicado, requiere de ciertos elementos de juicio, etcétera, en el cual ustedes puedan analizar esa condición, esa parte como que ya no es tan agradable. Pero si lo pensamos en una
finalidad me parece que vaya un poco más allá, creo que es fundamental. Es fundamental en nuestro contexto, es fundamental para nuestros estudiantes, para nosotros, porque tiene que ver con una posibilidad de pensar nuestra historia de una forma diferente. Y pensar nuestra historia de una forma diferente también implica que podemos construir una historia diferente, ¿no? Que es algo que no les queda muy bien a los chicos claro cuando están en sus clases de historia. O sea, son sujetos históricos, ¿no? ¿Quiénes van a ser la historia el día de mañana o quiénes la están realizando desde ahora justo con proyección hacia mañana? Nosotros, ¿no? El día de mañana, ¿sobre qué va a versar? ¿Sobre quién van a estar investigando? Pues sobre lo que estemos realizando nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que, bueno, pues está ese tipo de charlas, ese tipo de actividades que estás proponiendo, pues creo que son muy, muy productivas, ¿no? De verdad, espero que tengan este efecto en lo que tú estás pensando, que puedan apoyar a este proyecto que tú estás impulsando. Bueno, pues no me queda más que agradecerte que me hayas invitado a participar y a charlar contigo. Siempre es un gusto, Mario. No, pues el gusto es mío, Pedro, de verdad. Ya tenía rato que no platicábamos. Te agradezco muchísimo esto que has compartido. Vuelvo a insistir en que es un doble mérito, no, un doble agradecimiento en el sentido de que aceptas la charla y el esfuerzo que haces de concretar temas que son complejísimos y que estamos debatiendo y debatiendo y debatiendo por años. En eso creo que no se debe de dejar de lado. Entonces, bueno, yo voy a cerrar la charla y te agradezco nuevamente y ojalá podamos coincidir cuando esto pase, porque yo sé que no va a pasar. En fin, bueno, nos vemos.